Una vez más estamos en día miércoles. Tengan todos una muy buena noche y que estén en sus hogares bendecidos, ¿verdad? Y poder deleitarnos una vez más con la enseñanza de Marcos en su capítulo 12. Y nos quedamos el miércoles pasado en su versículo 30. La verdad es un placer estar nuevamente con ustedes y poder transmitirles la palabra del Señor, ¿verdad? Y ser nada más el portavoz de lo que Dios quiere hablarnos, porque también a mí me habla, y estar gozosos en lo que Él nos da a entender por medio de su palabra para el diario vivir. Y creo de que en estos tiempos es una bonita y grande oportunidad el poder ser el portavoz de esta palabra y también así asimilarla al mismo tiempo. Hoy creo que estamos en un tiempo crucial, que cada día necesitamos que la palabra se haga rema en cada uno de nosotros. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias una vez más por estar aquí, Señor, pudiendo compartir tu palabra a través de la enseñanza. Y que tú nos hables, Señor, me hables a mí primero, Señor, porque soy el necesitado, y también para poder llevar esta hermosa enseñanza, Padre eterno. Te doy gracias, Dios mío, porque estamos, Dios mío, en otro miércoles en el cual podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Y también, Dios mío, te pedimos en esta noche que seas tú, Dios eterno, y que puedas, Dios mío, quitar todo obstáculo, toda situación, Señor, que quiera interrumpir todo lo que tú tienes establecido para que nosotros podamos deleitarnos por medio de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, se recuerda que nos quedamos en el versículo 30 el miércoles pasado, donde hablábamos, ¿verdad?, que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Fíjese que es bien importante lo que dice, que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. O sea, de que son puntos muy importantes en los cuales nosotros tenemos que luchar a diario para que todo eso concierne en uno solo y que conlleve a estar sujeto al amor de nuestro interior hacia Dios. Debemos de amar a nuestro Dios, ¿verdad?, con todas estas situaciones, o sea, con todos estos conceptos, más bien dicho, y a la vez nos da a entender, ¿verdad?, que debemos de amar a nuestro prójimo de la misma manera. Es muy importante que nosotros amemos a Dios con todos estos conceptos para que nos amemos a nosotros mismos y podamos también amar al prójimo, porque es muy importante para que nuestra vida lleve una estabilidad en el Señor Jesucristo. Amén. Dice que, por cierto, ¿cumples tú este mandamiento? Si dices que no necesitas a Cristo como Salvador y que obedezcas a Dios. Yo, dice acá, te haría una pregunta. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, mente y alma? Si no es así, entonces estás quebrantando su mandamiento y, como dijimos anteriormente, necesitas a Él como Salvador. Sabemos que cada uno necesitamos un Salvador, pero también necesitamos amarlo, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Uno que tenga al Señor, o cualquiera más bien dicho, que tenga al Señor Jesucristo en su corazón y sienta que no le ama con todos los puntos que acabamos de tocar, debe de convertirse de nuevo. Y de igual manera, si alguna persona que dice tener al Señor y tiene odio contra alguien, o probablemente está teniendo situaciones de no amar a alguien por alguna situación, está en un problema y tiene que recurrir al Señor para que la salvación de nuestro Dios siga vigente. Nosotros debemos de estar a la altura de lo que Dios requiere. Amén. Nosotros debemos de amarle y aún en medio de todas las situaciones siempre amarle. Porque
estando a la altura de lo que Él pide o tratar de estar a la altura de lo que Él pide, va a estar vigente nuestra salvación. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, si nosotros creemos estar salvos y hay algún rencor, alguna rencilla o algo que nos está dañando de alguna persona y no amamos, está en juego nuestra salvación y es muy importante que nosotros nos pongamos a cuentas en esa área. No podemos nosotros dejar de amar a nadie porque el Señor Jesucristo no lo demanda, que debemos de amarlo a Él con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Con todo nuestro interior, pero también debemos de amar al prójimo y también nos debemos de amar a nosotros mismos. Hay personas que muchas veces aman a Dios, probablemente aman al prójimo, pero sienten no amarse a ellas mismas. Y es muy importante que cada uno de nosotros nos amemos a nosotros mismos, valga la redundancia la palabra. Seguimos. Ahora vamos a leer los versículos 31 y 34. Los versículos 31 y 34 de Marcos capítulo 12. Dice así. El segundo es este. Ahí viene el que estábamos hablando anteriormente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro. Además de Él, el que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos estos holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Dice acá el comentario, lo que el escriba dijo era verdaderamente cierto. Amar a Dios y a nuestro prójimo es más importante que todas las ofrendas, donaciones y sacrificios. Porque no podemos nosotros sacrificarnos en muchas cosas y dar muchas ofrendas, donaciones, lo que se pueda dar, si hay rencilla en nuestro corazón, si hay falta de perdón hacia alguien, si hay odio dentro de nuestro corazón o hay alguna situación que probablemente esté agravando a que nosotros nos sintamos con alguna piedrecita por dentro. Tiene que estar de una manera clara, nuestro interior en cuanto a amar, porque no debe de haber ninguno de eso para que nosotros entonces sí podamos dar nuestras ofrendas, nuestro sacrificio o nuestras donaciones o cualquier situación que podamos hacer para el Señor y hacerla libremente, porque no va a haber algo que esté punzando en nuestro corazón de alguna raíz de una situación de la cual puede conllevar a no estar amando verdaderamente. Su palabra es clara, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando dice debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está dando a entender entonces que debemos de amarnos nosotros. Usted debe de verse al espejo y poder decir te amo mucho y decir el nombre que usted tenga, ¿verdad? En mi caso, mi nombre es Rodolfo Andrade y yo voy al espejo y decirle, Rodolfo Andrade, te amo mucho o me amo mucho. Y eso no es vanidad ni es egocentrismo. Nosotros tenemos que amarnos de una manera especial porque Dios nos hizo a imagen y semejanza del Hijo de Él, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la cual nosotros nos debemos de amar. Aunque seamos feitos, nosotros nos debemos de amar. Aunque a veces no hagamos bien las cosas o a veces hagamos las cosas mal, nosotros debemos de amarnos. Porque recuérdese, Dios nos amó primero. Y Él nos ama con todos los defectos o circunstancias que podamos tener en contra. Lo único que nosotros debemos de ir remediando lo que esté a nuestro alcance de remediar, ¿verdad? Así es de que ámese, mírese al espejo, diga su nombre y dígale al nombre que usted tiene que ama a esa persona. O dígase usted mismo, yo me amo. Y es muy importante porque entonces usted
va a poder amar a los demás, va a poder amar a Dios primeramente y va a poder amar a su prójimo en todo sentido de la palabra. Y escúchese bien, aunque le hagan mal, aunque le hagan daño, usted va a poder amar. Seguimos. Lo que el escriba, ¿verdad?, dijo verdaderamente es cierto. Amar a Dios y a nuestro prójimo es más importante que todas las ofrendas, donaciones y sacrificios. Quizás convenga repetir que si usted no está a la altura de este nivel de amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, debe entonces estar preocupado para que así usted también pueda amar a su prójimo como a usted mismo. Necesitamos, como dijimos, ese Salvador. Y en ese episodio que finalizó el periodo de preguntas formuladas a Jesús, sus adversarios no pudieron también comprometerle y hacerle más preguntas por lo que había ya contestado. Seguimos en los versículos 35 al 37. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿Por qué dicen los escribas que Él es el Cristo? ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Aquí nosotros podemos ver que Jesús estaba enseñando sobre su propio nacimiento virginal, como podía David en el Salmo 110, donde estaba hablando de un futuro descendiente suyo. Él era descendiente del linaje de David, y el Señor hace claramente ver a su nacimiento virginal, porque él tenía que nacer de una mujer, pues en un buen sentido de la palabra, común y corriente, como cada uno de nosotros, para que él fuera reencarnado en hombre, como hombre pues. Aunque sabemos de antemano, ¿verdad?, que él era 100% espíritu y 100% humano. Entonces, bien, la única manera en que pudo llamarle su Señor era que este era realmente el Señor. La única forma en que él podía ser el Señor era siendo alguien más importante que simplemente un descendiente de David. Él tenía que nacer de una virgen para ser el Hijo de Dios. Escúchese bien. O sea que el Mesías era el hijo descendiente de David y el Señor de David mismo, y el Señor de David al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Él era descendiente de David en lo humanamente hablando, pero para David, fíjese bien, él era su Señor porque era el Dios reencarnado en hombre. Son situaciones que nosotros debemos de dar una pauta y detenernos un poco a analizar esas situaciones. ¿Por qué razón? Porque la palabra es clara en cuanto a este estudio y nosotros debemos de estudiar bien paso a paso esas situaciones, porque el Señor venía de la descendencia de David humanamente. Vamos a estar hablando en este tópico, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, muchos tópicos en la Biblia que nosotros tenemos que ir comprendiendo. Probablemente algunas cosas son misterio y no las vamos a saber porque eso es misterio, pero hay cosas comprensibles que sí las podemos entender en la palabra. En este caso, volviendo de donde empezamos, él humanamente era descendiente de David, pero espiritualmente venía a ser el Señor de David. ¿Por qué? Porque él era el enviado de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de detenernos un poco a veces espiritualmente. Cada uno de nosotros somos humanos, cada uno de nosotros somos espirituales probablemente. Pero hay cosas que cada uno debe de diferenciar en el ámbito espiritual. Unas cosas son
las cosas espirituales y otras son las cosas seculares. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos confundir nosotros lo familiar, por decir, lo relacionado en amistad o lo relacionado en otras circunstancias a lo que es lo espiritual, y nosotros debemos de discernir bien eso entre nuestra vida diaria en el camino del Señor Jesucristo, porque muchos llevan problemas del ámbito espiritual a lo que es familiar, a lo que es ministerial, a lo que es personal, pero realmente lo espiritual es una cosa y lo secular es otra. Por ejemplo, en mi caso, mi pastor es mi amigo. Él es como un amigo, es como un padre, y yo lo veo de esa manera y tenemos una suma confianza. Pero yo sé que Él es mi pastor. Él es el que ha puesto Dios como el ángel de la iglesia donde yo pertenezco, y yo tengo que diferenciar en lo que es la amistad, la confianza a nivel personal, a lo que Dios le pone a Él como pastor nuestro aquí en la tierra. ¿Me explico? Entonces son cosas que el ser humano debe diferenciar acerca de ello, como en el caso de lo que David, yo me imagino que David lo pudo diferenciar. Sabía que Jesús era descendiente de su linaje, pero sabía que a la misma vez era su Señor. ¿Por qué motivo? Porque era el enviado de Dios. Son cosas que nosotros debemos de tener bien claras. Y hago una pauta en esto porque muchas personas siempre quieren ver lo personal con lo ministerial, y nosotros debemos de captar muy bien eso, y para eso también nosotros no podemos dar un paso sin antes más bien entrar en la oración, entrar en la búsqueda. Muchas personas no tienen búsqueda de Dios y no pueden diferenciar lo que es la vida personal y la vida ministerial, o la vida ministerial con la vida espiritual. ¿Sí me explico? Espero usted vaya entendiendo este punto, porque Dios nos pone personas en las cuales nosotros, aunque sean nuestros amigos, aunque sean nuestros familiares, si son personas enviadas por Dios y son personas que llevan un trabajo del Señor, debe de haber una separación de lo que es familiar, de lo que es amistad y de lo que es lo espiritual, porque hay cosas que vienen netamente de parte de Dios. Así es de que eso se lleva a cabo con la búsqueda. No podemos nosotros ver esta diferencia si realmente nosotros no buscamos de Dios como Él se debe. Hoy en día hay muchas personas que hacen muchas cosas y las hacen muy excelentes, pero realmente les da pereza buscar del Señor, y eso trae consecuencias. Cada cosa, no estoy diciendo de perfección, estoy hablando yo de aquello que es neto, no, pero cada cosa que se hace en el Señor debe de haber una búsqueda. No simplemente es el trabajo que se hace dentro de la obra del Señor. No, tenemos que buscar de Dios, aún sea el trabajo muy pequeño que se deba de hacer cada día. Entonces seguimos. Bueno, David supo diferenciar esto, yo me imagino. Y aquí es bien claro que él venía de la descendencia de David, pero David también reconoció que él era su Señor. Seguimos. Que el Señor tenía que nacer de una virgen para ser hijo de Dios. O sea que el Mesías, como dijimos, era el hijo o descendiente de David. Y el Señor de David, como dijimos, al mismo tiempo. Esta era una verdad implicada, que entonces el Mesías es de Dios y también era Señor de David, así como hombre o descendiente de David. Y esta era la gran verdad
que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando. Observamos también que Jesús atribuyó en el Salmo 110 a David, diciendo que David había escrito este salmo por el Espíritu Santo y que este salmo estaba hablando de él como el Mesías. Ahí nos vamos a quedar y para el próximo miércoles vamos a estar viendo los versículos 38 y 40. Se me fue muy rápido el tiempo el día de hoy, pero está muy interesante esta parte. Quiero que le quede bien grabada en su corazón, ¿verdad? En este caso, vuelvo a repetir, era descendiente de David, pero era el Señor de David. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por este día que nos permitiste una vez más, Padre Eterno, estar aquí nuevamente, proyectándonos a todos los que se conectan en este momento y los que se conectarán después, en todas las partes que se ha proyectado esta enseñanza. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Bendigo, Dios mío, a cada familia, a cada padre de familia, a cada madre, a cada hijo, Dios mío, de una manera especial, Señor, a todas las familias en general. Y te pedimos en esta noche, Padre Eterno, por todas las peticiones expuestas. Seas tú cumpliendo cada petición, Padre Celestial. En tus manos las ponemos de una manera especial. Y donde quiera que esté, Señor, el que necesita de una oración en esta hora, oramos de una manera especial para que seas tú el que obre, Padre Eterno. Las personas que están pasando por una enfermedad, alguna situación física, Señor, moral, espiritual, económica, Padre Eterno, si está en algún hospital, Dios mío, aún en su casa, Padre Eterno, en tus manos ponemos todas las peticiones en esta noche de una manera especial. A nivel, Dios mío, de nuestra iglesia, cada hermana, hermano, niño, joven, Señor, como también a nivel de todos los que se conectan o los que puedan ver, Padre Eterno, estas enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, seamos nosotros llenos de ti. En esta hora reciba un saludo de nuestros pastores generales, el apóstol Agustín González y nuestra hermana María González, amada esposa de nuestro pastor general, y también de toda la iglesia Emmanuel, de mi persona y también de mi familia, mi amada esposa, mis hijos. Sean todos bendecidos y primero Dios, nos miramos el próximo miércoles. Buenas noches. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir. Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo.